Amigos, bienvenidos. Un país que se precie de dar pasos firmes hacia el desarrollo tiene la obligación de esclarecer qué produce, para qué es bueno. En un mundo globalizado como el de hoy, no es posible, es iluso pensar que uno puede producir todo. Respecto del país, del Perú, tenemos la duda, algunos, de si somos un país minero o somos un país agrícola. Vamos a ver qué dice Francisco Sagasti y Rafa León, que como siempre me acompañan. ¿Qué dices, Francisco? Bueno, somos de todo un poco. Tenemos una crisis de personalidad porque somos un país minero, un país agrícola, un país pesquero. Tenemos una especie de una personalidad múltiple en nuestra economía. Mira. Pero pongamos orden en la esquizofrenia. Hay ciertos indicadores que nos orientan un poco. ¿Cuáles son los sectores o los rubros generadores de divisas en orden? Minería en primer lugar. Minería en primer lugar. El que nos da más plata. Sí, es de lejos minería. Minería, pero luego vienen más o menos cabeceados. Pesca. No, pesca viene un poquito más atrás. Remesas. Agricultura, bueno, remesas no es un sector nuestro, a no ser que digamos que la exportación de peruanos es una actividad productiva. Exacto. No, mis remesas son 1.200, 1.300 millones de dólares, pero luego vienen agroindustria y viene turismo, más o menos 1.100 millones de dólares de exportaciones. Pesca viene un poquito más abajo y varía mucho, el problema son los precios, porque hay momentos en los cuales la pesca está en 500, 800, un poco más, pero en fin. Pero seguimos siendo el primer país pesquero, solamente claro, que únicamente de harina de pescado. El problema no es solamente cuánto exportamos, sino cuánto empleo se genera. Claro. Agricultura genera mucho más empleo, turismo genera mucho más empleo que pesquería o que minería, si bien, como vamos a ver más adelante, cada una de estas actividades genera empleos indirectamente. Antes vamos a ver una selección de frases de los expertos. El Perú es diversidad. Cuando uno ve las agroexportaciones, realmente es muy interesante de lo que era espárrago solamente, cómo se ha convertido en una canasta de unos 30 productos. Lo que sí tenemos que combatir es la cultura del mendigo. Tenemos que decirle a ese pequeño agricultor, a ese mediano agricultor, que sí hay una salida, que hay 1.000 millones de estómagos ahí afuera. La reserva de Paracas, la zona de la bahía de Paracas es una vitrina. El turismo rural tiene que ser sostenido, y para ser sostenido hay que ser responsable en cuanto al medio ambiente y en cuanto a las poblaciones locales. No a la agricultura de mendigos, ha dicho José Klimper. ¿Es exacto? Bueno, ahí lo que se está diciendo es que se puede ser un pequeño productor y ser eficiente. ¿O sentirse tan mal como un mendigo? Bueno, realmente creo que... ¿Nos hemos estado sintiendo así? Pero creo que ahí Klimper, pero eso seguramente lo va a desarrollar más adelante, está aludiendo a un montón de cosas, no al mendigo que está pidiendo un crédito desesperadamente a... Bueno, lo que pasa es que él está ganando mucha plata. Me parece interesante lo que dice Fernando Briceño respecto del turismo rural o agroturismo, como también se le conoce, que es una tendencia muy importante, de que crece en el mundo de una forma exponencial, sobre la base de buenas prácticas medioambientales y culturales. Vamos a ver qué nos dicen dos expertos, Fernando Sillonis, de Información, y Eduardo Segarra, de Grade. En agricultura peruana uno ve la mejor agricultura del mundo y probablemente el vecino ostenta el peor rendimiento del mundo, ¿no? Las asociaciones de productores del Perú son muy precarias. Las excepciones son pues el Instituto Peruano del Espárrago, que ya tiene pues una masa crítica importante. Yo diría que Procitrus en el tema de los cítricos, Projas en el tema de la palta, APEM en el tema del mango. Y hay que parar de contar, el resto son unos cascarones bien frágiles, ¿no? Hay productores hoy día pequeños, de mangos, de banano orgánico en el norte, que están asumiendo las buenas prácticas que son muy rigurosas. El ideal es tener un Estado socio de este esfuerzo que es genuinamente privado. La pequeña agricultura en realidad es importante en el Perú, como lo es en varios de los países andinos. Tiene, como decía, es uno de los segmentos más amplios. Más del 80% de los agricultores peruanos tiene menos de 5 hectáreas. En realidad tiene aportes fundamentales en términos de empleo, en términos de producción para el mercado interno. Pero también en aspectos fundamentales como el manejo de la biodiversidad, el manejo de ciertas prácticas culturales, que por ejemplo están alimentando lo que es el actual boom de la gastronomía en el Perú, ¿no? La agricultura de exportación
ha tenido, como decía, en los últimos 10 años un despegue importante. Aprovechamos muy bien las preferencias arancelarias que nos dio Estados Unidos a través de la TPA, y básicamente el buen clima que tiene la costa peruana, donde se han ubicado algunas agroindustrias de exportación. Una de las cuestiones que hace difícil el desarrollo de la agricultura es, como decía Eduardo Segarra, que la mayoría de agricultores tienen menos de 5 hectáreas. Claro, son minifundios muy chiquititos y es muy difícil tener buena productividad y buena escala de producción. Otra de las cosas que dificulta el asunto es lo que dice Sillones respecto de la fragilidad de las organizaciones de productores, ¿no? Y una vez más, como en tantos otros momentos de este programa, aparece la necesidad de la organización y de la institucionalización de productores o de cualquier otra cosa, ¿no? A propósito de eso, vamos a ver a Carlos Santiago. Él es un agricultor de Pueblo Nuevo de Colán, en Piura. Bueno, antes primero estábamos con los gamonales, trabajábamos juntos, todos juntos. Yo trabajaba en el sector de las delicias. Ajá. Entonces hasta ahí era yo eventual, no era estable. Juan Velasco Alvarado adjudicó las tierras, reforma agraria. Y a usted le tocaron 3 hectáreas. A mí empezaron a repartir las tierras unos ingenieros de Piura, entonces a mí me tocaron 3 hectáreas. ¿Y fue difícil, fue fácil empezar o cómo? Bueno, no, fue difícil. El primer año no tuvimos crédito. Ya. Entonces empezamos a trabajar al esfuerzo de uno, a todo. A veces todo, no se avanzaba todo, por lo que no había para comprar abonos. Avanzábamos a trabajar hasta donde podíamos. Después fue cambiando de que ya los dieron créditos. Empezaron a tener crédito. Tener crédito, ya los daban préstamos. Pero ustedes, las críticas es que los préstamos no se pagaban nunca y que quebró el Banco Agrario. Ahí quebró porque habíamos agricultores que no pagaban. Ya. ¿Y qué es lo que se puede hacer, don Carlos, para que los agricultores se acostumbren a pagar el crédito? Se tienen que ponerle, pues, por decir, ya un título de propiedad. ¿Pero tienen título de propiedad No ustedes? tenemos. Ah, no tienen, o sea que está solo adjudicada. Solamente es un certificado de posesión que lo destiende la comunidad. Ahora, ¿qué es lo que está sembrando usted acá, don Carlos? ¿Cuáles son Ahorita estoy sembrando hoja de camote, Ajá. maíz, culantro que estoy preparando para sembrar, yuca que hay para allá, albahaca. O sea que tiene muchos productos muy diversificados, Sí, de tal manera de que cuando uno está bien, el otro... ya, por decir, tengo una producción, el de acá está verde, cuando ya el de acá ya lo vendo y el de acá está de saque vuelta. O sea, yo voy dando vueltas así. ¿Y usted trabaja esta parcela solo con su familia? Con mi familia. Carlos Santiago no estaba infeliz, pese a que le faltan títulos de propiedad. Bueno, está contento con su vida, ese es su proyecto, él quiere ser agricultor, sus hijos quieren continuar con la misma tradición y más o menos se las arregla, aunque definitivamente podría estar mucho mejor. Pero el señor Santiago no está nada infeliz con la reforma agraria ni con el generoso crédito que se daba antes, medidas pues tan satanizadas por las mentalidades neoliberales, ¿no? Todo depende del color del cristal con que se mire las cosas. El cristal con que se mire. ¿Cuántas hectáreas tiene Carlos Santiago? Y lo interesante es que al frente, cuando pasamos a virar a su parcela, al frente estaba el gamonal a quien le habían quitado alrededor de 60 hectáreas para repartirlas entre unos 30 o 20 parceleros. Más heterogéneo todavía es el Perú, porque después de escuchar y ver a Carlos Santiago, vamos a ver a José Klimper, que tiene más de 2.000 hectáreas. Compramos un fundo pequeño en el año 94, a fines del 94, en un remate público. Lo plantamos con 73 hectáreas de espárrago y 95 de uva. Y hoy día tenemos como 2.500 hectáreas netas. Nuestro principal error fue de no entender el negocio, no entender cuáles eran los factores de valor, dónde estaba el valor, cómo se construye valor. Para ganar dinero hay que saber vender. Nosotros, en vez de empezar desde la producción hacia adelante, empezamos del mercado hacia atrás. ¿Quién es mi mercado? ¿A quién le voy a vender? ¿Cómo voy a llegar? Esa es la comercialización, ¿no? ¿Qué requisitos me piden? ¿Qué tipo de embalaje? ¿Con qué logística voy a llegar? Si es a China, ¿por dónde voy a llegar? Si es a Australia, si es a Lima, si estoy en Apurímac, ¿por dónde voy a bajar? El agro es algo tremendamente tecnológico. Lo que nosotros aprendimos es que se va a ganar más dinero con 2 hectáreas bien hechas,
porque los costos van a ser bajos, las ventas altas y hay utilidad. Y esa utilidad la voy reinvirtiendo y termino en el proceso con 6 hectáreas bien hechas. Todos nuestros clientes están insatisfechos con el volumen que les enviamos. Quieren más. Quieren mucho más. 17 de las 25 primeras cadenas del mundo son clientes nuestras, directas, y hace 10 años no existíamos. Basta de pensar que el negocio agrícola es una chacra, que es algo sencillo, que es algo humilde. En el negocio agrícola se gana mucho dinero. Interesante, muy interesante. José Klimper y obviamente su grupo manejan 2.500 hectáreas. Lo primero que tienen o que hacen habitualmente y aconseja que se haga es mirar quién es mi mercado, a quién le voy a vender. Yo quisiera que me expliquen ustedes qué cosas son los factores de valor a los que apela Francisco. Los factores de valor son cosas muy sencillas, es decir, cuando tengo un producto puesto en la planta o en el campo, le añado más valor cuando lo muevo en una cadena. Voy moviendo, lo transporto, lo proceso, lo limpio, lo embalo, lo pongo en el avión, el avión llega al otro lugar. Cada uno de esos pasos son factores que va añadiendo valor. Y si tenemos, por ejemplo, cámaras de frío en los puertos, si tenemos un buen sistema de transporte, eso le da mucho más valor al producto una vez que lo colocamos fuera. O sea, si Klimper no hubiera visto de manera integral esa cadena, no habría llegado a ser el primer productor de espárrago en el mundo. Como él dice, no es un negocio sencillo, es altamente tecnificado. Y no hubiera llegado a venderle a 17 de las 25 cadenas más importantes del mundo. Impresionante. Pero también dice, basta de decir que la agricultura es un mal negocio. Mi pregunta es, ¿y qué pasa cuando por allí está la minería? ¿Se mete en un conflicto o no necesariamente? Luego de la pausa lo conversamos. Y entonces, ¿es posible generar compatibilidad entre la agricultura y la minería o francamente imposible? Francisco Sagasti estuvo en Tambo Grande para trabajar el tema. Vamos a verlo. Estamos en el Cerro Santa Cruz, en Tambo Grande, justo en el lugar donde se supone está estos depósitos de oro que han interesado tanto a la minería peruana y sobre todo a las empresas extranjeras como Manhattan. Y este ha sido el centro de una controversia sobre cuál debe ser el destino de esta región de nuestro país, cuál debe ser el destino de Tambo Grande, si es un destino de carácter agrícola como ha sido por muchísimos años, o si por los próximos 2 o 3 decenios será un destino minero. Este es un pueblo eminentemente agrícola y ganadero desde que se formalizó la colonización San Lorenzo. Y aparte de eso, que tenemos un bosque en todo lo que es Tambo Grande de unas 75.000 hectáreas, ¿no? Y que ahí viven asentadas un promedio de 30.000 personas que lo saben aprovechar y siempre han vivido ellos de ahí. La minera quizás puede explotar hasta en 20 años y se acabó todo, mientras que la agricultura puede perseguir los años que vengan y nunca se va a acabar. Porque si la minera iba a entrar, ellos iban a consumir todo el agua de San Lorenzo, que si riega el mango, el arroz, los limones, las papayas, entonces no iba a quedar agua para desarrollar la agricultura. E inclusive aquí hay mucho riesgo por el fenómeno del Niño. Eso se iba a deteriorar y iba a contaminar todo el río. No solo iba a contaminar lo que es el medio Piura, sino también el bajo Piura. Bueno, el 98% decidió por la agricultura y el 2% por la minería, ¿no? Y entonces, pero hoy en día siguen necios los mineros que quieren seguir, pero la gente tiene la conciencia de que ellos quieren agricultura y no minería. Lógica básica. El regidor Vicente Albino decía, podríamos tener minería por 2 décadas o agricultura por toda la vida. ¿Correcto o no es correcto? Son esos dos paradigmas pues que parece que están en la esencia de los conflictos del desarrollo en un país como el Perú, entre la extracción y la producción sostenible, ¿no? Bueno, extraer, liquidar un recurso o
producir renovando. Bueno, pero es ahí donde yo creo que no es necesario ser tajante y tener una u otra opción. Todo depende, como dicen. No, pero en el caso de Tambo Grande, la población fue tajante. Ah, bueno, pero eso... Y en el caso de Tambo Grande, tiene que quedarse la agricultura. Pero ahí creo que hay vamos a separar dos temas distintos, ¿no? Uno es, si eso no es compatible desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico, eso poco a poco se está viendo de que puede ser posible. Y aquí lo que importa es el comportamiento de la empresa que viene. Hay empresas que son gánsteres. Yo estoy de acuerdo contigo, es caso por caso. En el caso de Tambo Grande... Ya, pero déjame entrar a la segunda parte. No era compatible. Bueno, en el caso de Tambo Grande no era compatible, ahí estamos de acuerdo. No solamente por la agricultura, ojo, el regidor dice 75.000 hectáreas de bosque. En última instancia, el problema, ¿cuál es la vocación de la comunidad? Se ha invertido durante 30, 40 años en San Lorenzo una enorme cantidad de dinero para crear toda una zona agrícola bastante próspera, muy avanzada. Bueno, y si la población quiere continuar principalmente en agricultura y ven una amenaza en la minería, como dicen Vox Populi, Vox Dei, ¿no? La voz del pueblo, la voz de Dios. Pero no solamente es vocación, ¿no? Es lo que ha pasado tradicionalmente. Pelea conflicto por el uso del agua o por la contaminación del agua que ha hecho la minería. Vamos a ver qué dice Juana Kuramoto. En los últimos años los conflictos van por el tema de agua, que la minería usa intensivamente agua y ya no queda para las actividades agrícolas. Sin embargo, las iniciativas que se están dando ahora por parte de las empresas mineras es cuando tengan que hacer una presa, por ejemplo, lo que se está planteando es que esta presa sea de mucha mayor capacidad a las necesidades de la minería, cosa que también se pueda distribuir el agua excedente para actividades agrícolas, ¿no? Y así beneficiar las zonas que están aledañas. Bueno, y Juana Kuramoto puntualiza sobre el agua, fundamentalmente. Creo yo que es un tema todavía no resuelto, esto del conflicto entre la agricultura y la minería. Vamos con otro experto, con Jorge Cayó. Estos conflictos han puesto de alguna manera un poco más de equilibrio en las relaciones, inversiones en minería, petróleo y otros con las comunidades en donde se realizaban estas inversiones. Acuérdense que la Constitución actual cambió un principio de distribución de la renta que decía en la Constitución de 1979 que la renta que generaban los productos naturales debía beneficiar principalmente a los lugares en donde se obtenían, en donde estaban ubicados estos recursos. Eso cambia. Y ese cambio, si bien antes no ha sido eficiente, vino acompañado con un cambio de conciencia ciudadana, mayor participación y mayor capacidad de gestión. Por otro lado, esos son los elementos positivos, hay elementos negativos, mayor violencia, liderazgos locales, banderas de políticos locales, banderas ambientalistas, supuestamente ecologistas. En nuestro país somos un país minero, pero también somos un país agrícola y también somos un país que tiene una pesca maravillosa, somos un país que tiene muchos recursos. ¿Cómo los manejas? ¿Dónde explotas? ¿Dónde no explotas? No hay claridad en eso. El ordenamiento ambiental no ha sido todavía suficientemente claro y vinculante. O sea, no hay una seguridad jurídica en materia de eso. No hay una conciencia de que si tenemos este plan y este ordenamiento deberíamos seguirlo porque va a ser beneficioso. Si tuviésemos ese marco sería mucho más fácil resolver los problemas, ¿no? Bueno, Jorge Cayó pone el dedo en la llaga. Dice que hay banderas políticas buscando beneficios, inclusive detrás de la defensa de la ecológica, dice. Sí, no, hay de todo un poco. Y él es el presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, cuidado. Sí. Ahora, pero también dice que falta un marco legal. No hay seguridad jurídica, no hay seguridad eso es jurídica. un hecho, ¿no? Y más que marco legal, el ordenamiento territorial. La mayoría de países define más o menos qué áreas son para agricultura, qué áreas son para minería. Por ejemplo, por encima de los 4.500 metros de altura, agricultura es imposible. Sabemos que eso es una zona minera, pero cuando hacemos minería en zonas agrícolas... Es el caso de Tambo Grande otra vez, ya la cosa es mucho más complicada. Y ahí hay que definir para qué se usa la tierra en consulta con las poblaciones. Ahora, los mineros dicen que estas preocupaciones son de competitividad, son atendibles, ¿no? Por ejemplo, Igor González, gerente general de la minera Barrick. Bueno, eso es interesante porque hemos querido también conversar con los mineros, no solamente con los agricultores. Y nos hemos encontrado un caso con la minera Barrick, una transnacional muy grande de origen canadiense,
que desde hace varios años es un intento de vincularse directamente con la comunidad y trabajar con ellos y respetar el medio ambiente. Y lo que nos estaba diciendo, y va a ver qué va a decir Igor, es que ellos se ven obligados a respetar una serie de normas ambientales y que si uno va a cualquier empresa minera, en cualquier parte del mundo que pertenezca a Barrick, sea Canadá, va a encontrar los mismos estándares. Y entonces veamos cuál es la propuesta de un minero importante, Igor González, que es presidente de Barrick para Sudamérica. Perú es un país minero. Cada empleo minero genera entre 5 y 7 puestos de trabajo indirectos y en algunos lugares mucho más dependiendo del tipo de minería que se hace. Por otro lado, es una de las pocas actividades económicas que se realiza por sobre los 3.500 metros de altura, lo que significa que es en áreas donde ya no se realiza agricultura y en esta área la minería sí genera un proceso económico muy dinámico, o el desarrollo de una mina es un proceso de mediano a largo plazo. Para que una mina se haga realidad se requieren entre 3 a 5 años mínimo, y uno de los primeros aspectos que hay que ver antes inclusive de realizar la exploración es el tema social. Lo primero que hacemos es presentarnos a la comunidad, conversar con ellos y tener la aceptación social, la aceptación de la comunidad para realizar los trabajos de exploración. Normalmente desarrollamos 3 líneas de trabajo: salud, educación y proyectos económico-productivos. Con la tecnología que hay en este momento, se puede tener minería y se puede tener agricultura. Lo que hay que hacer es tener un control estricto de los procesos que uno realiza, tener a la población lo suficientemente informada y educada para que participe en el proceso de monitoreo de las actividades mineras. Con la tecnología actual se puede armonizar, pero con las exigencias también, supongo yo, de un ordenamiento jurídico clarito. Es muy importante entender efectivamente que la tecnología está cambiando y está jugando a favor de una mejor relación entre minería y agricultura, ambiente o agricultura, ¿no? Pero hay un factor, llamémoslo antropológico, cultural, que pesa mucho, que a veces no se considera importante y de pronto se convierte en el más importante, que es la posición de las comunidades, dónde se origina, por qué, cuál es la historia, con qué está vinculado. Yo tuve la oportunidad de estar en Cotabambas en los días previos a la adjudicación de la minería de Las Bambas, ¿ya? Y el ambiente estaba muy agitado, muy agitado. Y conversando con los comuneros uno entiende un poco. Esa zona fue tremendamente depredada durante la colonia, se llevaron el oro y la plata a sangre y fuego. Durante la República, los españoles dejaron en pago, digamos, unos espléndidos templos llenos de obras de arte, todas en oro y plata, que fueron saqueados. Sí, pues. O sea, se robaron después eso. Otro saqueo. En la historia republicana hay una etapa feroz de otro saqueo. Llega Sendero, arrasa, llega el ejército, arrasa con lo que deja Sendero. Y entonces, ¿qué se espera? Bueno, que una concesión minera, después de esa historia, sea bien recibida. Pacífica no es. No, pero tienes razón, y en ese sentido hay ciertas inercias históricas, y eso, la única manera de contrarrestar eso es crear confianza, y eso es muy difícil. Pero no todas las zonas mineras, no todos los lugares tienen que tener ese tipo de conflicto. Y aquí yo creo que depende en gran medida de la propia empresa minera. Hay algunas que se portan bien, otras que se portan regular, otras pésimo, y hemos visto de todo. Y además, como decías tú, Zenaida, del comportamiento de la empresa minera está lo que el Estado puede exigir. Ahora, lo que es sorprendente es cómo el conflicto minero aparece, ¿no?, de manera reiterada en el Perú. Pero yo tengo la impresión que cada vez que aparece es como si no tuviera un antecedente, es como que fuera la primera vez que ocurre. No estamos aprendiendo de nuestra experiencia, ni el Estado, ni las mineras, ni las comunidades. Y hay que aprender urgentemente. Nos vamos a la pausa y vamos a hablar sobre la pesca. ¿Tiene el mismo nivel de conflicto o no? Creo que no, felizmente. Volvemos. Somos el primer país exportador de harina de pescado. Hemos llegado a exportar en el mejor momento hasta 2.000 millones de harina de pescado. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de toda la pesca, por ejemplo, de pesca de consumo humano.
Y no solo eso, sino que esa cantidad que exportamos no fue sustentable. Recuerda que vino el fenómeno del Niño, desapareció la anchoveta y nos vinimos abajo y nos tomó 10, 15 años recuperar por la sobrepesca. Ahora bien, terminaba el segmento anterior diciendo de que la pesca no tenía menos conflictos que la contaminación. No es tan sencillo. Pero hay una cosa importante. Tenía la esperanza, dije. Tenía la esperanza ya lo vas de que a ver. No tuviera el mismo nivel de conflicto. Bueno, no es tan grave, pero ya lo vas a ver. Un dato adicional. Cuando uno mira el mapa del mundo y ve el tema de recursos pesqueros disponibles, el mar del Pacífico Sur frente a la costa de Ecuador, Perú y Chile tema futuro, ¿no? Es el único que tiene un potencial de pesca altísimo y se calcula que si sigue el ritmo de pesca como sigue a nivel mundial, para el año 2030, 2040 ya prácticamente se habrá extinguido todos los peces en estado silvestre. ¿Por qué creen que vienen tantas embarcaciones del exterior a nuestro mar? Tenemos que cuidarnos, Vamos a ver qué nos dice Elsa Galarza. Ella es una especialista investigadora de la Universidad del Pacífico. El sector pesquero es muy importante para la economía nacional. Es un sector con 50 años de antigüedad. Es un sector que ha tenido una preponderancia básicamente por el tema de producción de harina de pescado, que básicamente ha implicado que un 2% del PBI sea de este sector y un valor de exportaciones que ha llegado hasta los 2.000 millones de dólares en algunos casos. A lo largo de los años lo que ha faltado es la diversificación, ¿no? O sea, somos muy concentrados en producción de harina de pescado, teniendo una riqueza pesquera que podría tener mucho impacto en lo que es consumo de proteínas. Si hablamos de la conservas, ¿no es cierto?, o de la apicultura, del procesamiento por ese lado, sí hay un gran potencial de crecimiento de mano de obra. La mano de obra femenina en particular es extremadamente importante para esta actividad. Por otro lado, si estamos hablando de pesca artesanal, ¿no es cierto?, tenemos que un número muy grande de familias, ¿no? Hay más o menos 50.000 pescadores artesanales, ¿no? Y por lo tanto las familias de esos pescadores que están vinculados a esta actividad. El sector pesquero tiene un potencial muy grande de crecimiento por el lado de acuicultura y por el lado del desarrollo de nuevos productos para el consumo humano. Didáctica y muy interesante Elsa Galarza. Muy bien. A mí me ha gustado la manera como coloca el tema, respondiendo también a tu pregunta sobre si la pesca es menos conflictiva o más o igual que la minería. Habría que añadir a eso la contaminación y el hecho de que en muchos lugares sea extracción sin beneficio para la población. Yo acabo de estar en Puerto Supe, que compartió el boom con Chimbote en los años 60, tanto que Banquero se hizo una casa allí, ¿no? Y sin embargo, desde hace 3 años, Puerto Supe tiene agua potable y ninguna, creo que una de las calles del puerto está asfaltada. Es que los PAMA los han mirado de reojo. Para empezar, no les han hecho mucho caso. Pero eso no es un tema de PAMA, ¿no? Este es un tema de impacto económico en el puerto mismo, en las poblaciones. Bueno, con la cuestión ambiental es peor todavía. Pero hay un cambio importantísimo que menciona Elsa, que lo vamos a ver más adelante. Antes la pesca era simplemente salir a alta mar, recoger los peces, por decirlo así, cazar peces, y ahora empieza a cambiarse hacia la maricultura, hacia cultivar. Bueno, tenemos el caso del salmón famoso en Chile, pero en el Perú, o las ostras, pero en el Perú podemos hacer eso también. Bueno, ya está haciendo Concha de Abanico. Se está haciendo maricultura, exactamente, y nos fuimos a Paracas a verlo, o a Pisco a verlo. Cuando me inicié, por ejemplo, en la mar a la edad de 12 años, en esa fecha, en ese tiempo había bastante abundancia de pescado bonito, cojinova, jurel, pero de ese tiempo acá a la fecha ha habido mucha depredación por los barcos y que a la fecha es la crisis que estamos pasando ahorita, por ejemplo, nosotros los pescadores, con la ausencia de peces debido a la contaminación y a la depredación que hacen las embarcaciones industriales. Nosotros tenemos aquí un recurso muy importante que es la concha de abanico, ¿no? Y para realizar estas actividades nosotros contamos con concesionarios que están en la zona de amortiguamiento y concesionarios que están dentro de la Reserva Nacional de Paracas, que le llamamos concesiones especiales, ¿no? La norma obliga a que estas organizaciones presenten un plan
de manejo. Este plan de manejo tiene varias pautas, ¿no? Básicamente cuidar el recurso y cuidar el medio ambiente, ¿no? Ya nosotros como pescadores artesanales queremos dejar de ser los depredadores de nuestra mar para dedicarnos a cultivarlo, a criar un recurso que pueda mejorar nuestro nivel de vida. Eso es lo que queremos nosotros para despegar. La alianza entre nosotros como pescadores artesanales, los señores inversionistas y el Estado también que nos ayude con relación a darnos las facilidades que queremos para que de una vez por todas se den las concesiones en área de mar, que es lo que estamos esperando nosotros desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos creado un concepto que es el del consorcio para asociarnos con algunas de estas asociaciones y procurarles capital y transferencia de tecnología. El Estado debería ser un facilitador de todo este proceso, ¿no? Del entendimiento que se requiere entre la pesca artesanal y la empresa privada, porque hoy día no se cuenta, digamos, con un sistema financiero especializado como para financiar esto. La visión de mediano plazo debería ser inclusive que estas asociaciones se conviertan en empresas. ¿Qué no hacer para que esto se contamine? Es evitar que los drenajes de las ciudades vayan directamente al mar, porque así como los animalitos llegan a la bahía a crecer, así también llega todito el desagüe de las ciudades que están cerca a la bahía Paraca. Hay que tratar de evitar que esa carga sea muy fuerte, para darle tiempo a la bahía a que se renueve naturalmente. Muy importante que los pescadores artesanales reconozcan ser culpables también de la depredación. Dicen que no lo quieren hacer más, pero me parece interesante también cuando hablan de que la contaminación va por cuenta de los pescadores industriales. No, pero aquí creo que lo más interesante, hemos visto varias personas hablando en este segmento, y nuevamente un tema que es constante en este programa Abriendo Caminos, es la articulación, la organización, hemos visto, por ejemplo, a un pescador, al señor Baltasar Carvajal, a Juan Ocampo, el director de la región EICA de MiProduce, hemos visto a un investigador como el señor Asaldi. Bien interesante, un biólogo joven que puntualiza, ¿no?, exactamente por dónde va el problema. Claro, pero si las aguas hervidas siguen llegando, o las aguas de cola estas de las procesadoras, siguen llegando como llegan al mar, mal asunto. No, y lo interesante es que se están tratando de unir todos ellos, tratando de hacer una cosa en conjunto. Y aquí solamente se puede explotar la zona protegida de Paracas si uno es un pequeño pescador y se organiza una cooperativa, pero no tienen escala suficiente como para poder exportar. Bueno, y ahí entra el empresario, cómo se unen, cómo se articulan con el apoyo del ministerio, con el apoyo de los investigadores, para hacer una cosa que tenga sentido y que sea económicamente viable y competitiva. ¿Qué es lo que plantea Luis Zapata, ¿no?, cuando dice que las asociaciones pudieran transformarse en empresas de una escala mayor? Y en Loreto vimos cosas maravillosas en acuicultura. En Loreto ni siquiera se necesita llenar el estanque. La lluvia llena el estanque y nada más hay que llevar los peces, hacerlos crecer. Freírlos y comerlos. Como lo hacen. Sí, vimos a una señora que los sirve en su propio restaurante. Casi que en las corvinas sobre las olas nadarán fritas con su limón, como bueno, no son corvinas precisamente. Es sábalo, por ejemplo, delicioso. Pacos, gamitana. Vamos a verlas. Esta actividad lo iniciamos el año 2001, a raíz de un programa de seguridad alimentaria que había propiciado una ONG en alianza con el IAP y también con la Municipalidad de Maynas. Es ahí que construimos el primer estanque con un área más o menos de 8.000 metros. Fíjese usted que en el primer año sacamos 6 toneladas, habíamos sembrado la especie sábalo, hasta que ahora en la actualidad estamos en condiciones de sacar 40 toneladas. Estamos trabajando con las especies Paco, Gamitana, ahora hay una nueva especie Pacotana, es un híbrido que logró el IAP, y también un poco de sábalo. La idea es poner una planta procesora de alimento y cerrar un círculo aquí en esta unidad productiva, con producción de alevino de repente y la producción y engorde. Hay que ser creativos, hay que manejarlo como se maneja una empresa, ¿no? He visto que aquí la gente viene, mucha gente acá a comer y no me alcanzo para vender al mercado. Entonces, como siempre, nosotros sembramos todos los años y todos los años los peces nacen, ¿no? Y vienen a vendernos en enero, febrero y marzo. Entonces dije, bueno, no, yo solo tenía un solo estanque que sembraba 5.000, 8.000, 10.000.
Entonces dije, voy a hacer otro estanque, ¿no? ¿Pero dónde? Había un terreno acá que era fangoso, comenzamos a construirlo, ya tenemos 1 año y medio construyéndolo, pero ya estamos sacando los peces de allá y estamos vendiendo para que no nos vaya a faltar más acá. Bueno, en cuanto a alimentación, los productores se están dando cuenta de que sus posibilidades de ganancia mejoran si es que ellos incorporan tecnología. Y, por ejemplo, aquí en el área de Iquitos hemos adquirido como ya una planta de producción de alimento extruido. Con ese alimento los productores están mejorando el crecimiento de sus peces, están mejorando sus rendimientos y mejorando también el nivel de ingresos. Quienes deben ser los exportadores son los productores. Ellos son los beneficiarios, en todo caso, del resultado de la investigación que realice el IAP. ¿Ves que no eran corvinas sobre las olas? Bueno, ya no son promesas tampoco. Son deliciosos sábalos o gaditanas fritos al plato o a la parrilla. Deliciosos. Bien, vámonos a la pausa. Al retornar vamos a hablar sobre otro de los sectores más importantes del Perú, el turismo. Volvemos. El turismo sigue siendo una maravillosa oportunidad para países como el nuestro, pero no un turismo de cualquier manera. El ecoturismo, el turismo vivencial, un turismo responsable, del cual Rafa sabe mucho porque ha recorrido el Perú intensamente. ¿No es cierto, Rafa? Creo que cada vez es menos. Lo que sí sé es que el Perú no sabe. ¿Qué no sabe? ¿Qué tipo de turismo es el que debe desarrollar? Pero hay esfuerzos de lo más interesantes. No, es cierto. Pero creo que hay que zanjar algunas cosas. Definitivamente no es un país para recibir turismo masivo, de saque. Tenemos todas las condiciones como para posicionarnos en turismo de nichos. De nichos, en muchos de los casos, y eso es muy interesante, asociados a otras actividades productivas. De acuerdo. Como la agricultura, como la pesca artesanal, etcétera. Dentro del turismo de nicho destaca el ecoturismo. Se habla mucho de ecoturismo, pero no se vuelve a la definición original que creo que es importante precisarle, con eso termino. El ecoturismo se lanza en la Convención de Río sobre el medio ambiente como una alternativa que se le da a las comunidades locales para que no consuman sus recursos naturales. De acuerdo. ¿Ok? No es hacer turismo en un paisaje y vestirse de verde, es un sistema para ayudar a las comunidades de manera alternativa al consumo del recurso natural. Bueno, una vez más, vemos que tenemos una enorme diversidad y el problema está en no hacer, como dices tú, un turismo masivo, sino hacer un turismo, muchos turismos paralelos, distintos, diferentes. Es un turismo cualitativo y no cuantitativo. Tienen que quitarse el debemos hacer, lo estamos haciendo. Estuvimos en Iquitos, encontramos una comunidad, la de San Rafael, están haciendo un albergue para 20 turistas. Eso no es masivo, eso es para un segmento, pero además con mucha expectativa y mucha esperanza. Vamos a ver. Bueno, la comunidad de San Rafael es una comunidad campesina, ya reconocida desde el año 94 y pues titulada el 2001. Aquí en San Rafael los turistas pues salen a mirar, digamos cómo si mire la comunidad, qué hace dentro de la comunidad. Todavía no nos está dando, digamos, económicamente nada, pero en el tiempo, con conservarlo, digamos, en el futuro nosotros tenemos todito la seguridad que nos va a dar beneficio. Somos la única comunidad campesina que tenemos la reserva comunal. El Perú es uno de los países que tiene la mayor abundancia de mariposas en el mundo, supera los 4.000, y la Amazonía todavía se conoce muy poco de eso, pero tenemos muchas especies aquí de interés económico, pero que poco se conoce su biología. Entonces por eso quiero ampliar esos conocimientos para poder generar tecnología para criar y poder vender y poder mostrarles en mariposarios. Nosotros generamos la información científica básica, biológica, para poder desarrollar las crianzas masivas, para poder ofertar a un turista, ¿no? Bien, la Casa Campesina es una organización que agrupa a todos los gremios agrarios de la provincia de May. Nosotros somos el nexo entre el IAP y la organización campesina que es el San Rafael. La responsabilidad es apoyar en el aspecto técnico la implementación del proyecto de
ecoturismo que venimos realizando aquí en la comunidad de San Rafael. Este proyecto de San Rafael es tan completo que después de caminar por el bosque primario y secundario, que ya está depredado pero que ellos están reimplantando, etcétera, llegamos al albergue cansados, comimos un dorado atomatado espectacular. O sea, también han cuidado el tema de la cocina. Un dorado hecho sobre un fogón de leña, claro, precioso y riquísimo. Te va a resultar inolvidable la señora que te preparó el dorado, el guía que te acompañó, etcétera. Es todo el paquete junto. Pero más que eso, los mosquitos, es la el izango. el turista del primer mundo, eso está clarísimo ya. No busca piedras, es decir, ruinas. No busca recursos naturales, busca experiencias. Pero no solamente... Y lo que ella describe es experiencia. Ahora, a lo que voy es que esa experiencia es más grata y repetible dependiendo de la calidad de la gente. Y la calidez con que te tratan. En eso sí el Perú se las lleva todas. No, bueno, y en ese sentido yo creo que ahí hay una posibilidad enorme, y no solamente para los extranjeros, sino muchos peruanos también estamos empezando a visitar el interior de nuestro país de una manera muy clara. Y me gustó desastroso el turista interno, pero bueno, ese es tema para otro programa. Pero hay otra cosa interesante, es que vemos a un biólogo involucrado viendo las mariposas para hacer el mariposario, o sea que mezclan de todo un poco. Pero bueno, vámonos a otro sector ahora. Vámonos a Lunahuaná, aquí nomás, en Lima, donde también se están haciendo cosas maravillosas en ecoturismo. Que en un mundo globalizado, lo regional empieza a tener sentido. La gente viene, por ejemplo, muchos peruanos que viven en Francia o en Estados Unidos 20, 30 años, regresan y se reencuentran con el jugo de tumbo o con la lúcuma. Entonces como que la vida tiene sentido en ese momento. El turismo tiene mucha relación con patrimonio. Por ejemplo, la gastronomía, al tener productos muy regionales, tenemos un patrimonio gastronómico, tenemos un patrimonio en biodiversidad, tenemos un patrimonio antropológico en la diversidad de festividades que hay acá. Unos ejemplos: cometas, antorchas, castillos. Por ejemplo, también hay patrimonio místico. Acá en Lunahuaná hay sentenciadas por hechicería durante la colonia. Y eso está para crear. El turismo es creatividad. El turismo rural tiene que ser sostenido, y para ser sostenido hay que ser responsable en cuanto al medio ambiente y en cuanto a las poblaciones locales. El turismo, para que sea sostenible, tiene que ser responsable con el medio ambiente. Lo dijo Fernando Briceño del Refugio de Santiago. Qué bonito nombre, ¿no? No, es un lugar maravilloso que hemos estado por allá en diferentes momentos, pero lo interesante para mí es que estudió la historia del lugar, entender, conocer la historia, para a partir de eso ver qué es lo que se puede ofrecer. Claro, él la vio muy bien. Él se dio cuenta que el turismo que estaba llenando Lunahuaná era un turismo de muy poca capacidad de gasto y que iba básicamente a hacer canotaje. Y pensó en sofisticar un poco, crear un nuevo producto que hiciera que la gente fuera por estadías más prolongadas y que regresara. Y de ahí sale esto de turismo rural, turismo cultural, que se diferencia completamente de esa cosa masiva del canotaje, ¿no? Y creo que él ha identificado una ventaja y le ha dado vuelta. Ahora vámonos hacia la revalorización de lo andino. Se llama Casa Andina el proyecto. Veámoslo. Casa Andina es una nueva propuesta en el mercado turístico de Perú. Nos hemos juntado empresarios peruanos para lanzar este nuevo producto, que consiste básicamente en 3 puntos. El primero es un excelente servicio. El segundo es un concepto andino que rescata lo tradicional, lo enaltece, lo respeta mucho, pero siempre está con elementos de vanguardia. Y el tercero es ofrecer una experiencia única en cada destino. Y bueno, en realidad todo esto ha sido producto de una fórmula que combina las ganas de trabajar, ¿no? Haber identificado una oportunidad de negocio adecuada, un producto que tenía demanda insatisfecha, y sobre todo apostar con fuerza por el Perú. Es que la propuesta de Casa Andina es interesante. Yo voy a limitarme a uno de los puntos que menciona Hernán Carranza, que es la oferta de esta especie de vivencia o atmósfera andina, ¿no? Que no solamente se expresa en la arquitectura, en los colores que se emplean, en los tapices de los muebles, sino en el hecho de que la empresa invierte bastante en encontrar actividades adicionales a las convencionales en cada uno de sus destinos, pero no para operar ellos
valga la redundancia, operadores turísticos, sino para asociarse con operadores que sirvan al huésped. De manera que el huésped sale más satisfecho, va boca a boca a traer más gente a través del añadido de valor que le dan estos... Y segmentan el mercado, porque tienen hoteles para gente con mucho más dinero, hoteles un poco más tranquilos, dos tipos de hoteles. Y tiene colecciones privadas, ¿no? Y el suertudo que se fue a Arequipa es Francisco. Vamos a verlo cómo disfrutó de Santa Catalina. Hemos venido aquí a Arequipa para ver cómo se desarrolla la región y nos hemos encontrado con la sorpresa de que el convento de Santa Catalina por primera vez está siendo iluminado de noche y permite pasearnos en lo que es además una hermosa noche de luna. Aprovechemos. Espero que los arequipeños, y no solo los arequipeños, hayamos encontrado espectacular este cierre de programa. Santa Catalina de noche, maravilloso. Sí. No puedes decir que no. No, qué lindo. Pero no hemos hablado solo de turismo en este programa, ¿no? Hemos hablado de diferentes sectores. Sin duda. Lo que pasa es que el turismo tiene un glamour especial que hace que todo el mundo quiera hablar de eso. ¿Por qué no intentamos sintetizar los otros sectores? En 10 segundos, hazlo. No, yo no. No, mira, yo creo que más que sintetizar, lo importante es nuevamente resaltar la variedad y este problema que tenemos de no saber si somos agrícolas, si somos un país minero, si somos un país pesquero, si somos un país turístico, y también tenemos industria. Allí realmente nos cuesta decidirnos como país. ¿Dijiste personalidad múltiple? Así es, eso es un poco lo que nos pasa. En el buen sentido, ¿no es cierto? Y podemos serlo, y podemos explotar cada área. Si lo hacemos bien y si tenemos un marco de regulación que nos permita ver cómo resolver los conflictos que pueden presentarse a la hora de tratar de hacer agricultura y minería, al tratar de hacer desarrollo urbano y tener pesquería, al tratar de hacer turismo y mantener el ecosistema y la biodiversidad. Espacio para el optimismo. Lo haremos bien, porque estamos abriendo caminos. Muchas gracias.